Esta historia ya fue subida a mi canal hace meses, pero recientemente ha habido nuevas actualizaciones que podrían interesarte. Dejaré la marca de tiempo en la descripción para que te saltes las partes viejas. Mi familia con derechos quiere quitarme mi casa y dársela a mi hermano, a pesar de que me echaron de su hogar porque no tenían espacio para mí. Advierto a todos aquí que esto va a ser muy largo. Tan largo que lo dividiré en 2 publicaciones e incluiré un TLDR para cada una. Realmente no me importa quién crea esto. Es tan loco que no culpo a nadie que diga que es mentira. No voy a discutir al respecto. Pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada. Pero tampoco voy a revelar detalles que incluyan a alguien que no me conozca. Soy un hombre soltero de unos 30 años. Tengo un hermano de 29 años, y ya tiene 4 hijos. Tuvo su primer hijo a los 22, y el segundo llegó un año después. Luego, el tercero 2 años después. Y el cuarto nació hace un par de meses. Su esposa, mi cuñada, y yo no nos llevamos bien, ya que siempre le gusta provocarme actuando de manera superior. Luego se convierte en una reina del drama extremo si me defiendo de alguna manera. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo extremadamente convincente para obtener la simpatía de casi cualquier persona. Mis padres y mi hermano la adoran, aunque saben exactamente cómo es realmente y simplemente no les importa. Es muy atractiva, lo reconozco. Pero es tan horrible que nunca podría sentirme atraído por ella. También se niega a conseguir cualquier tipo de trabajo, a pesar de tener un título universitario, y que mi madre ayuda voluntariamente con los niños todo el día. Así que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en ningún lugar que no sea la casa de mis padres. Y la privacidad es un problema con todos ellos bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60. Cuando crecí, mi hermano menor también era el favorito obvio. Tenemos 3 años de diferencia, pero él desarrolló un complejo de superioridad, porque era castigado severamente si me defendía de sus travesuras en aquel entonces. Era obvio que mis padres lo querían mucho más porque él recibía la mayor parte de todo, a menos que alguien lo señalara. Lo cual sucedía bastante por otros miembros de la familia. Por eso mis padres nos llevaron a todos, y nos mudaron a unas 150 millas de distancia, por lo que generalmente solo nos veían en los días festivos, ya que era un viaje de 3 horas. Mi hermano fue físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta el punto en que ella rompió conmigo, y se rió de cualquier desgracia que tuviera. Y mis padres simplemente me decían que lo soportara cada vez que me molestaba por eso. Solo recibí un trato igualitario cuando mis padres querían mantener las apariencias. Admito que era bastante divertido ver las caras que ponían cuando tenían que tratarme igual que a mi hermano en cumpleaños y Navidad porque había otras personas presentes. Teníamos parientes que eran muy entrometidos y amaban el drama de los chismes. Así que mis padres hicieron todo lo posible para ocultar lo que realmente estaba pasando, y me amenazaron con quitarme todas mis cosas si no mantenía la boca cerrada. Si acaso, solo hizo que mis padres celebraran más cuando cumplí 18 años, y me mudé porque significaba que ya no tenían que mantenerme. Ni siquiera había terminado la escuela secundaria cuando me mudé. Pero surfear en el sofá era mucho mejor que vivir con ellos. Estuve en contacto bajo desde que me fui de casa. Ni siquiera aparecieron en mi graduación de la escuela secundaria. Pero realmente no me importó. A partir de ese momento, generalmente solo veía a mis padres y a mi hermano en los días festivos como el resto de la familia. El comienzo de la pandemia de 2020 no fue amable conmigo. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de arrendamiento de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió su trabajo, y ninguno de los dos podía pagar el lugar con el dinero del desempleo. Era un condominio alquilado de 2 habitaciones que realmente amaba. Cuando el contrato de arrendamiento estaba terminando, mi compañero de cuarto se fue temprano para mudarse con familiares, y tuve que vender casi todas mis cosas porque pronto estaría sin hogar si no reducía mis pertenencias al extremo. Realmente no debería haber alquilado un lugar tan caro. Pero me gustaba vivir la buena vida. Hasta que esa vida no fue amable conmigo. Y me di cuenta de que debería haber estado viviendo en un lugar mucho más barato para poder haber ahorrado más dinero como respaldo. Pero tenía un plan. Tengo una camioneta simplemente porque siempre me han gustado las camionetas, así que encontré un camper en buen estado por $1,000, y lo puse en mi camioneta para poder vivir en él por un tiempo. Se suponía que era temporal, pero terminé viviendo en él mucho más tiempo de lo que nunca pensé. Originalmente esperaba poder vivir en el camper en la casa de mis padres, donde mi hermano y su familia también residen. Pero cuando les pedí a mis padres que me dejaran quedarme un tiempo, me dijeron que tenían la casa llena y no me querían allí.
Además, no nos habíamos llevado bien en la última década. Dijeron que solo aceptarían que estacionara mi camper allí si les pagaba básicamente lo que costaba alquilar un apartamento en mi área. Eso era demasiado solo para estacionar mi camper. Estaba desempleado y tratando de ahorrar tanto dinero de desempleo como pudiera hasta que pudiera encontrar un nuevo trabajo. Bien podría estar viviendo en un apartamento con el precio de alquiler que estaban pidiendo. Mis padres llamaron a mi camper un desastre visual, y me dijeron que me fuera ya que no pudimos llegar a un acuerdo. Y todavía pensaban que era absolutamente hilarante que tuviera que vivir en un camper. Mi hermano se unió a ellos para señalarme y burlarse de mí mientras me llamaba un vagabundo sin hogar. Estacioné mi camioneta barra camper en el estacionamiento de una tienda para dormir la primera noche que no tenía a dónde más ir. Me sentí aterrorizado de que alguien intentara entrar. No hace falta decir que no dormí bien esa noche. No había ningún otro lugar al que pudiera ir, ya que cualquier otro familiar que tuviera casas estaba bastante lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Y también estaba muy apegado a mi área. Así que no quería irme. También había reenviado mi correo al apartamento de un amigo. Era la única forma en que podía recibir mi correo. Encontrar un lugar estable para estacionar fue bastante difícil. Fui a buscar un trabajo similar a mi antiguo trabajo. Tomó meses de vivir la vida nómada del camper. En ese tiempo, tuve que lidiar con muchas cosas. Desde mendigos y drogadictos hasta personas que me exigían que me fuera porque mi camper era un desastre visual. En un momento, alguien que me dijo que me moviera afirmó estar con una azada. Ni siquiera estaba estacionado en una calle con casas. Y cuando pregunté qué azada, se volvieron increíblemente beligerantes y me amenazaron. Moví mi camper de todos modos solo para evitar problemas. Para tener un suministro constante de electricidad, aprendí a usar un cable de extensión largo para enchufarlo en cualquier lugar donde pudiera recargar las baterías de mi camper. Esto significaba esconderme y enchufarlo en un tomacorriente exterior de un edificio aleatorio mientras estaba estacionado en la calle. Sé que es una cosa desagradable de hacer, pero tenía que mantener mis baterías cargadas para que mi refrigerador se mantuviera frío. Tenía una pequeña bolsa de energía solar para recargar mi teléfono, pero no tenía nada como un generador. Y los generadores son ruidosos y requieren combustible de todos modos. Así que hice lo que tenía que hacer. Después de meses de vivir así, finalmente logré conseguir un nuevo trabajo. Tuve que mudarme a la ciudad vecina para encontrar un trabajo que no fuera de venta al por menor. Trabajé en ventas al por menor mientras estaba en la universidad y me prometí que nunca más. Aunque estaba casi listo para romper esa promesa. Todavía estaba recibiendo dinero de desempleo. Pero no tenía un lugar estable para vivir mientras lo recibía. Y no quería seguir desempleado cuando se acabara. Además, estaba aburrido de la mente. Tenía poco más que hacer que leer, ver películas en un pequeño reproductor de DVD portátil, usar mi teléfono o computadora portátil, y tomar nota de dónde podía estacionar y qué baños públicos locales podía usar. Envidio un poco que los japoneses tengan baños públicos. Realmente podríamos usar cosas como esa aquí. Cuando finalmente conseguí un nuevo trabajo, prácticamente vivía en el lote trasero del edificio, cerca del almacén y los antiguos espacios de estacionamiento de empleados que literalmente nadie más parecía usar, porque estaban tan atrás que el área estaba casi olvidada. Mi jefe barra dueño de la compañía realmente le gustó este arreglo porque estaba dispuesto a tomar cualquier turno que pudiera obtener siempre que tuviera suficiente sueño. Incluso me dejó quitar el camper de mi camioneta y colocarlo en uno de los espacios para que pudiera conducir sin él. No estoy seguro de si esto era legal, pero nadie nos molestó por eso. Todo el tiempo que viví allí, no tuve que lidiar con muchos intrusos. Hubo algunos, pero los guardias de seguridad los escoltaron. Estaba prácticamente de guardia casi todo el tiempo cuando me necesitaban, y trabajaba prácticamente todos los días de la semana. Mi jefe me dejó enchufar mi camper al edificio para obtener energía y agua, y pagué una pequeña cantidad de alquiler trabajando gratis los domingos cuando no había nadie en la oficina excepto el conserje y el guardia de seguridad. Más allá de eso, generalmente tenía que ducharme en el apartamento de un amigo, o en mi gimnasio local, ya que el camper no tenía una ducha, solo un baño portátil. Y no quería llenarlo porque vaciarlo es una tarea desagradable. Así que usé otros baños tanto como pude. Tenía una llave del almacén y podía entrar a usar el baño allí a cualquier hora. Incluso estaba en términos de primer nombre con el guardia de seguridad nocturno. Desde entonces se ha convertido en uno de mis amigos más cercanos. El camper era fácil de calentar en invierno con un pequeño calentador eléctrico. Los veranos no fueron divertidos. El camper no tenía aire acondicionado, así que tuve que conseguir un aire acondicionado portátil usado solo para hacerlo soportable.
Gané mucho dinero extra y aprendí algunas habilidades nuevas de otros empleados. Finalmente, a mediados de este año, obtuve un mejor puesto en la compañía como supervisor, y comencé a ganar un mejor salario que mi antiguo trabajo. Fue entonces cuando decidí que quería una casa. El susto que tuve al perder mi condominio me hizo darme cuenta de que necesitaba algo mucho más estable a largo plazo. Busqué algo cerca de mi trabajo y, a solo 2 millas de distancia, encontré una casa prefabricada de 3 habitaciones en una pequeña propiedad. Pero logré obtenerla por $10,000 menos que el precio de venta de alguna manera. Usé casi todos mis ahorros para el pago inicial, y me aprobaron un préstamo para la vivienda. Finalmente ya no tenía que vivir en un camper. Había suficiente espacio para que pudiera estacionar mi camioneta detrás de la casa, y quitar el camper para colocarlo en el patio trasero. Así que lo puse allí como su propio pequeño edificio por si acaso quiero usarlo nuevamente. Cuando me instalé completamente en la casa, fui lo suficientemente tonto como para presumir de ello en mi libro de caras. Mi familia vio la publicación, y ahí es donde realmente comienza esta mierda. Después de unas semanas, mis padres y mi hermano, junto con su familia, vinieron a visitarme sin previo aviso para hacer un recorrido por mi hogar. Ni siquiera les di mi dirección. Así que cómo descubrieron dónde vivo, todavía no lo sé. Ninguno de mis amigos se equivocó, y ningún miembro de la familia me había visitado antes de eso. Así que me pregunto si me acecharon en el trabajo, y me siguieron a casa o algo así. Realmente no me sorprendería. Una vez que abrí la puerta, prácticamente todos se abrieron paso como turistas de Rambanchis. Luego comenzaron a hacer como si estuvieran en casa. Todos seguían husmeando y todavía tenían esa sonrisa burlona que me estaba molestando. Y fue solo más tarde que me di cuenta de por qué. Y me enfureció más que un toro con esteroides que acaba de ser picado por un avispón. Mis padres hablaban constantemente de cómo ahora tengo tanto espacio extra. Y es demasiado para alguien como yo que no tiene esposa ni hijos. Claro, no ahora. Pero tal vez algún día, y mi hermano seguía comentando que había más espacio que en la casa de nuestros padres, y que mi casa estaba más cerca de su trabajo también. Banderas rojas por todas partes, lo sé. Finalmente, mi hermano me pidió que habláramos en privado. Todos los demás salieron repentinamente de la habitación y se apilaron en el porche delantero. Eso fue lo que finalmente me hizo darme cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan por simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo. Y que debería dejar que él se mudara con su familia porque su esposa está embarazada de su 4.º hijo. Y mi casa está mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tengo el camper, así que podría vivir en eso afuera mientras ellos viven en la casa principal. Y me gustaría señalar que Dan nunca habló de ofrecer pagar alquiler. Ten en cuenta que tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar de que habría cambios e incluso toques de queda. Y que no podía simplemente entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza. Pero Dan perdió los estribos hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Intenté hablar, pero él siguió interrumpiéndome como si no tuviera nada que decir en el asunto. No había forma de que le alquilara mi casa o partes de mi casa a él. Otras personas tal vez, solo para poder pagar la hipoteca más fácilmente. Pero ciertamente no él, o su desagradable esposa. He escuchado sobre este tipo exacto de situación en videos en línea muchas veces. Y nunca pensé que realmente lo viviría porque lo consideraba tan ridículo. Pero mis padres, mi hermano y su esposa encajan perfectamente en la descripción de un montón de narcisistas locos con derechos. Así que tomé mi teléfono y dije que comenzara a grabar. Luego simplemente lo sostuve. Dan ni siquiera pareció importarle o darse cuenta de que había hecho esto, y simplemente se sentó allí con los brazos moviéndose mientras hablaba de todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si fuera un trato hecho, y tratar de extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente mostré firmeza y dije que no. Y lo dije lo suficientemente fuerte como para que Dan retrocediera por un segundo. Rara vez había alzado la voz con él en ese nivel porque mis padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la de ellos. Mi columna vertebral puede ser tan brillante como quiera aquí. Me puse de pie y luego le dije que mi casa no estaba en venta. Y actuar como si lo dejaría mudarse solo porque lo quieren no lo hará realidad. Compré mi casa para mí, y no es mi culpa que siga teniendo más hijos, y tenga que seguir viviendo con nuestros padres porque no puede permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente a mí tanto como pudo sin tocarme realmente, y dijo que yo no merecía la casa, y que él necesitaba un mejor lugar para que viviera su familia.
Me reí en su cara y le dije que eso era una completa mierda porque trabajé duro para poder comprar mi casa. Por supuesto que me la merecía. Dan comenzó a gritar que no tengo esposa ni hijos, y que no necesito todo ese espacio. Así que bien podría dárselo a él. Le dije que no le estaba dando nada. Y que ni siquiera me ofreció pagar alquiler. Si lo dejaba mudarse, todavía estaría cubriendo la hipoteca completa de mi propia casa, sin siquiera poder vivir en mi propia casa. Luego Dan me dijo que no debería tener que pagar alquiler porque su familia es lo primero, y nuestros padres dijeron que yo iba a hacer esto, y que lo haré. Grité como si su palabra fuera la ley o algo así. Y le dije a Dan que no tenían el derecho ni el poder de darle mi casa a él. Luego, justo en ese momento, mis padres y mi cuñada irrumpieron por la puerta principal, y me rodearon para intentar obligarme a aceptar. Hubo mucha pelea. Pero para resumir a partir de este punto, escuché la línea "solo hazlo por Dan" muchas más veces de las que puedo recordar. En la pelea les dije a todos que no tienen voz en mi vida ni en mi casa. Y que se fueran antes de llamar a la policía. Mi cuñada gritó más fuerte sobre cómo estaba embarazada de nuevo, y que no podía hacerle esto. Le dije que no le había hecho nada, que ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si lo permitiera. No tenía ninguna obligación hacia ella o su familia. Luego la llamé una perra engreída que nunca me tuvo respeto. Así que no me importa lo que piense o cuántos hijos tenga. No tengo simpatía por ella. Ella no vivirá en mi casa. Bueno, eso la enfureció lo suficiente como para atacarme. Me dio un buen golpe en la cara e intentó hacer más, pero mi hermano la sostuvo pateando y gritando. Ella seguía exigiendo que la soltara para poder arañarme los ojos. El teléfono que sostenía grabó prácticamente todo. Así que lo sostuve y dije que llamaría a la policía si no se iban de inmediato. Mis padres le dijeron a Dan que se iban. Luego mi madre dijo que tenía una semana para recapacitar. Le dije que no lo haría, y que no volviera. Luego le dije a mi cuñada que mi teléfono había grabado todo, y que si intentaba algo, presentaría cargos por agresión. Ella gritó y luego salió llorando a gritos con la cara en las manos. Mi madre fue la última en salir por la puerta, y dijo que debería hacer esto por Dan y su esposa. Respondí diciéndole que no lo haría. Moral: no permitas que otros te manipulen o te quiten lo que has trabajado tan duro para conseguir. Mantén tus límites claros y defiende lo que es tuyo.